Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring. Vamos a continuar con nuestra cuarta parte del libro Job y sus amigos, el diálogo con Zofar. Ahí tienen los números en pantalla y el sitio web donde pueden comunicarse con nosotros. Soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring. Vámonos a los capítulos 11, capítulos 20 y capítulos 23, que son el primer discurso en capítulo 11, el segundo discurso en capítulo 20 y el tercer discurso en el capítulo 23. Este diálogo lleva un sentido de predicción. ¿Qué capítulos son? 20. 11, 20 y 23. ¿En el primero y en el segundo? 20. Ajá. Y el tercer discurso es capítulo 23. ¿Sí? Y igual vamos a estar saltando entre los tres, así que ahí disculpen por la brincadera que tenemos de capítulos, pero así es como está escrito y prefiero darlo mejor por personajes, porque lo siento yo más centrado, aunque nos sacrificamos nosotros en brincar en porciones bíblicas entre estos tres capítulos, tenemos una postura todavía más estructurada, ¿sí? Lleva un sentido de predicción y no simplemente de advertencia. Es el más arrogante de todos, ¿sí? También tiene una postura muy mística. Desde el comienzo, Zofar adopta la postura audaz y da a entender de alguna manera que ha sido iniciado en los misterios de la sabiduría divina. ¿Se acuerdan cómo el primero Elifaz decía que se le había susurrado algo en el oído? Como que él sentía algún mensaje de parte de Dios. Como que tuvo un mensaje todavía más profundo, porque le puede dar luz, le puede aclarar, ¿sí? El sufrimiento un poquito más a Job, le puede dar una explicación, pero es por esto y esto y esto y esto y esto. Esto, pero es por esto y esto y esto y esto. Y obvio, si no le aplica a Job, a nosotros sí nos aplica, ¿verdad? Amén. Entonces en capítulo 11, versículo 5, observamos la confianza que él tiene en el mensaje que él recibió. Pero el que sabe lo que hay en el corazón, sabe lo que hay debajo de la lengua y lo descubrirá. Ahí te va el punto de acusación de Zofar. El amor al mundo y sus riquezas es también maldad. Porque según el hombre pone su corazón en eso. Dímelo. ¿Entonces él le aparentaba? No, que aparentaba, está siendo acusado de que aparentaba. Por eso es lo que... No aparentaba. No es verdad. Son lecciones para nosotros. Oh, ok. No es verdad. Okay. No es verdad. Porque si Dios lo consideró justo, íntegro, no tenía su corazón así. Que llegaron 13 amigos diciendo falsedades, ¿verdad? Pero aprendemos. Sí. Pero aprendemos, ¿verdad? Porque según su corazón estaba en eso. También la violencia y la injusticia, estos pecados traen los juicios de Dios sobre las naciones y las familias. Lo está acusando que supuestamente Job maltrataba a sus empleados. Y se observa el castigo del impío muy claramente. El pecado se convierte en hiel y nada hay más amargo, ¿verdad? Le resultará veneno y así serán todas las ganancias ilícitas. Hermano, no me quedó claro eso último que dijo. O sea, ¿no era verdad lo que los amigos le decían sobre él entonces? En este caso no es verdad. En ese caso no. En este caso no es porque verdad. Entendemos cómo Dios lo tenía, ¿verdad? Justo y todo. Pero nomás en ese caso es que no era verdad lo que se decía. Exactamente. Entonces no. Sí, así lo pienso yo también. Sí. Es como que estaban, es como que analizaron su vida y todo el entorno que él tenía para juzgarlo basado en los entornos que ellos observaban de la vida que él anteriormente tenía. Sí, pero le estaban recordando su pasado. Le estaban recordando su pasado, No lo que tenía tuvo. sentido. Y ya me lo imagino pensando dentro de sí mismo. Pero Dios mismo dice que yo soy justo. Yo me siento como que a justo. nosotros, es como que a nosotros, nos comienzan a recordar el pasado antes de venir a Cristo.
Sí. Casi sí. Pero todo lo que tenía era bendiciones de parte de Dios. Así que ya me lo imagino rascándose la cabeza. Pero que Dios no me bendijo con todo eso, ahora me lo están echando en cara. Exacto. ¿Verdad? Y es lo que está haciendo este. Y es que cuenta lo que ¿Con qué estaba- perspectiva ellos veían lo que estaban ¿Con qué viendo? Sí. espíritu llegaron donde- Ahora, tiene mucho sentido lo que está queriendo decir. Porque le está haciendo ver que su propio castigo viene a pesar de sus ganancias ilícitas y abundantes. Mira, déjenme darle un ejemplo de algo que está sucediendo ahorita. Genaro García Luna. Sé que saben quién es. Okay, el jefe de seguridad de México, arrestado en Nueva York en el 2019. Estaba viendo el reportaje de él, lo están enjuiciando. Tiene 3 semanas de juicio en Nueva York. Yo me quedé asombrado con la cantidad de billete que este hombre logró robarse del gobierno y lo que le pagaron los carteles. ¿Saben cuánto? 745.9 millones de dólares. 745.9 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Que yo me vuelvo loco? ¿Qué haces con 745 millones de dólares? Y es lo que le está diciendo Zofar a Job. Tu plenitud es tan grande que esta es estrechez. ¿Están conmigo? Sí. A causa de las ansiedades de su propia mente. El pecado se convierte en hiel, porque te resulta veneno tanta abundancia por tus ganancias ilícitas. ¿Ya me explico? Obvio, no vamos a comparar a Genaro García Luna con Job, ¿verdad? Dios dijo que uno de ellos que él era justo. Dios mismo lo dijo, ¿verdad? Pero aprendemos de esto, porque está diciendo este Zofar que es que nuestro corazón puede estar puesto en las riquezas que antes teníamos. Después de Elifaz y de Bildad, Zofar habla en tercer lugar al ofrecer consejo a Job, que es el discurso del capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Ah, caray. Lo que has recibido no es lo que mereces, es poquito. Todavía le dice. Todavía, exactamente. Entonces, Job en capítulos 12 y 13, todo el capítulo 12 y todo el capítulo 13 mantiene su inocencia. En el capítulo 12, que fue el Señor quien trajo este sufrimiento sobre él, y en el capítulo 13 mantiene su inocencia. Seré vindicado, capítulo 13, versículo 18. Job habla poco, pero pues está sorprendido, ¿verdad? Sí. Zofar, su argumento es la inescrutable sabiduría de Dios, pero explica la sabiduría de Dios. Es el primero de los amigos en eludir una lógica explicativa de la relación entre el pecado y el sufrimiento. ¿Ok? Elifaz, para quien la aflicción constituía un castigo judicial divino, ¿ok? Y para Bildad, en cuya opinión la maldad implicaba sus propias consecuencias destructivas, Zofar va todavía un poco más profundo. ¿Ok? Parece hacer una comparativa más abstrusa, más compleja, más profunda. ¿Por qué? Porque sus discursos contienen ecos de la teología de la ley natural. Ahorita te explico qué significa eso. Por ejemplo, describe al malvado consumiendo sus propios placeres viles. Estamos aprendiendo. Aunque no le aplique a Job, estamos aprendiendo. Capítulo 20, versículo 15, ¿lo puedes leer, por favor? Dice que los mismos placeres vienen a estar tanto en tu corazón y que eso se convierte en emético. Emético significa una medicina o una sustancia que provoca el vómito. ¿Ok?
Lee capítulo 20, versículo 15. Devoró riquezas, mas las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Exactamente. Léelo fuerte una vez más para que salga en la grabación. Devoró riquezas, mas las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Entonces, el punto de referencia que está haciendo aquí, es, aunque sea muy abstracto, ¿okay?, muy retórico, es que dentro de la inmensidad de la sabiduría de Dios, es asombroso como dentro de la inexplicable sabiduría de Dios, Dios permita que el hombre se sacie de tanto que su misma abundancia le provoque vómito de su propia abundancia. Wow. Y yo lo tengo más que comprobado. Conozco familias a las que estoy dando consejería, que Dios los bendijo, los prosperó, y ahorita viven en problemas financieros, discordias familiares, deudas masivas, pleitos por herencia, infelicidad, infidelidades, enemistades dentro de la misma familia. La riqueza. El dinero les hizo daño. Zofar nos abre un panorama muy claro sobre el mundo capitalista y plutócrata en el que vivimos. Plutócrata es el poder y la influencia que tanto deseamos por vivir en el país capitalista. Plutócrata. Capitalista es estar en un lugar donde hay abundancia, donde todo se basa a través del dinero. Pero ¿cuál resultado tiene eso en ti? ¿Qué resultado tiene el mundo capitalista sobre ti? Que te conviertes en una actitud plutócrata. Por ejemplo, ese que menciona usted. Un ejemplo es, regresas al rancho, llegas con tu camioneta, te crees la gran cosa, pides servicio de todo el mundo, pides apoyo de todo el mundo, quieres que te sirvan. ¿Por qué? Porque según eres el que vienes con los dólares, hasta que ya se da cuenta que ya se te acabaron todos los dólares, entonces ya nadie llega a visitarte, ¿verdad? Como que más o menos te tienen medido cuando ya se te acabó todo. Ya le van viendo la realidad. Ah, sí les tenía medido. Ese es plutócrata. El poder y la influencia. ¿Cómo de repite? Plutócrata, el poder y la influencia que exiges a través de Mi hermano, pero ser el que tienes la abundancia. pareciera que todo el mundo quisiera vivir en un país. Otro Capitalista, pero no saben lo que se requiere, por lo que trabajamos para poder lograrlo. Exactamente, si supieran que yo duermo 2 horas por noche. Dice capítulo 11, versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? El relato de Zofar sobre el sufrimiento retributivo puede satisfacer la justicia poética, sí, pero hace muy poco del sondeo de los misterios de Dios, de la justicia divina, porque es algo tan profundo como Dios en su inexplicable inmensa sabiduría permite que el hombre se sacie de tanto, pero al mismo tiempo le provoque el vómito, y está haciendo referencia a todos los problemas que se incurren a partir de haber tenido tanta abundancia. Quizás lo está acusando falsamente, vuelvo a repetir, vaya la redundancia, ¿verdad? Quizás lo está acusando injustamente, pero nosotros aprendemos. Es una enseñanza muy vívida para nosotros. Zofar es el único interlocutor, el único de los 3, o de los 4, sigue Eliú, pero no vamos a cubrir Eliú, ese dijo casi nada. Es el único interlocutor que nunca usa el término justicia. Es muy raro, porque pues de eso se trata el libro, ¿verdad? Son los únicos puntos de compromiso con las especulaciones litigiosas de Job. Sus únicos especulaciones litigiosas es una breve en el capítulo 11, versículo 4 al 6. En el primero, que es el primer discurso, rápidamente suprime las aspiraciones de Job a un día en la corte
con la doble afirmación de que Job no solo no tiene ningún caso que presentar, sino que ha sido tratado con más indulgencia que la que merece. Eso es la única especulación litigiosa, o sea, tema de justicia. Y luego, en capítulo 20, versículo 29, en el segundo discurso, pronuncia una condena legal sobre los malvados, en nombre de Dios el juez. Son los únicos términos que hace que más o menos se acercan a especulaciones litigiosas, pero no menciona la palabra justicia. No es muy espiritual, debes saber eso de Zofar. Nunca reclama ninguna relación sobrenatural. Tampoco menciona nada de su relación espiritual. Ni apela tampoco a la tradición, como lo hicieron los demás. ¿Te acuerdas que los demás estaban basando en la relación de generación en generación? ¿Sí? No hace ninguna, no pretende diagnosticar sobre la situación de Job con tanta valentía. Es el menos espiritual. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo pudiese juzgar a Job? No informa ningún encuentro con lo divino, ¿ok? Parece hacerse valer de lo que llamamos el derecho de juicio privado. O sea, la relación que tú tienes, tu relación espiritual es muy tu rollo, eso es lo tuyo. Eso es de cada quien. Muy bien. Él no hace referencia a la sabiduría de los padres, él no hace referencia a lo anterior. Muy bien. Su acusación, Zofar es el más directo e intolerable. ¿Ok? Pero él se está basando principalmente en el pecador secreto. Para Zofar, el corazón del problema de Job es que no tiene acceso ni entiende la sabiduría de Dios. Y no entiende la sabiduría de Dios por dónde está colocado su corazón. Y era en sus riquezas. ¿Sí? Al carecer de la capacidad para poder discernir o remediar su propia impureza, la ignorancia de Job entonces lo ha llevado a cometer esos pecados. ¿Ok? ¿Me explico? Tiene una característica muy segura de sí mismo. Y por eso cree poder silenciar las palabras presuntuosas de parte de Job. Lee por favor capítulo 11, versículos 2 al 3. Él se siente que puede callar a Job porque se cree estar representando a Dios. Adelante. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, y harás escarnio, y no habrá quien te avergüence. Ok, ahí es donde lo está callando. Ok, ahora vas a leer capítulo 11, versículo 6. Esta es una esperanza que él le ofrece a Job, a pesar de que la misericordia es inmerecida para él. Capítulo 11, versículo 6. ¿Y qué te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces la sabiduría que es en doble valor que las riquezas? Menos de lo que tu iniquidad merece. Exactamente. Y luego le sugiere, ok, en capítulo 11, versículo 13, le sugiere una solución. Léelo por favor. Si tú apercibieras tu corazón y extendieras a él tus manos. Lee el 14 y el 15. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Ok, vamos ahora a ver el proceso, el trámite, porque les dije que Zofar se presenta de una manera más lógica. Ninguno de los otros compañeros exhortaron a Job a cómo restaurarse y puntos notables de cómo hacerlo. Este sí lo hace. Zofar describe con detalle la práctica ritual, ¿ok?, de cómo buscar a Dios
utilizando una serie de referencias al cuerpo, su postura, sus gestos. Si dispusieres tu corazón, número 1, ¿ok? Anótalo por favor. Preparar el corazón. ¿Qué es eso? Preparar el corazón está implicando ese límite físico y temporal entre la actividad espiritual y la no espiritual. Es decir, preparar tu corazón es esa conexión entre tu cuerpo y lo espiritual, Dios. ¿Sí? El adorador se toma un tiempo para asentar, reordenar cualquier pensamiento turbulento antes de poder involucrar todas las demás cosas, todas las otras prácticas. ¿Verdad que a la iglesia sí llegamos extendiendo manos, sacando rostro, echando lágrimas? Y Dios dice, te saltaste el versículo 13. ¿Sí entienden el punto que está queriendo hacerle sofar a Job aquí? Porque la iglesia se presta para mucho emocionalismo. Se presta el culto pentecostés para mucho emocionalismo. Yes. ¿Verdad? Y está queriendo decir antes de extender las manos, ¿por qué mejor no llegas en una actitud de un autoexamen penitente y ver cómo pudieras preparar tu corazón? Eso debemos de ser. Ya, exactamente. Sí. Entonces ya después lo lleva a lo demás, que viene siendo extendiendo a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Está dando un trámite bien largo. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿En cuál capítulo está? Ese es el, ¿qué dijimos? Capítulo 11, versículos 13 al 15. Luego en versículos 15 al 19 le dice lo que ganaría. Ok, primero va a ganar un estado de tranquilidad y un estado de intimidad con Dios. Ok, pero después, lees el 15 al 19 para poder ver las bendiciones restauradas, que son confianza, valentía, olvido del pasado y descanso y el favor de los demás. A los cuales solamente fue dada la tierra y no pasó extraño por medio de ellos. 19. No, léele del 15 al 19 para poder ver, 15 al 19, para poder ver todas las bendiciones restauradas que Job tendría si adoraría de esa manera. He aquí que en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Espérate, Job 11, 15 al 19. Oh, es 11. Ahorita. Capítulo 11. Ok, ahorita. Entonces el 15 dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Y tu existencia será más clara que el mediodía. Resplandecerás y serás como la mañana. Estarás confiado porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos implorarán tu favor. Asombroso. Asombrosa restauración que le está diciendo a él aquí, ¿verdad? Segundo discurso, versículo 20, capítulo 20. Vámonos todos para allá rápidamente, por favor. Segundo discurso, capítulo 20, se centra en el tema de que el que comete iniquidad sufrirá por ello. Y en sus propias palabras le dice en el capítulo 20, versículos 28 al 29, una inundación se llevará a tu casa, aguas torrenciales en el día de la ira de Dios. Tal es la suerte que Dios asigna a los impíos, la herencia que Dios les ha señalado. En el capítulo 21, Job responde que Dios por alguna razón permite que los malvados prosperen. Pasan sus años en prosperidad y descienden al sepulcro en paz. La evaluación de Sofar de la condición de Job no era precisa, porque Job no había hecho nada malo y sin embargo estaba sufriendo, mientras que otros que hacían el mal vivían.
Está en Job capítulo 21, versículo 9. Sus casas están a salvo del temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. ¿Sí? Los otros dos amigos de Job dan cada uno sus 3 discursos, pero Zofar solo da 2 discursos. ¿Ok? Viene el cuarto amigo, Eliú. Viene el cuarto amigo. Después de la defensa extendida de Job, después del tercer discurso de Bildad, un cuarto hombre, Eliú, habla en el capítulo 32. Las 2 molestias de Eliú se expresan en Job capítulo 32, versículo 2 al 5. Entonces Eliú, hijo de Barraquiel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Al final, Elifaz es reprendido por Dios junto con sus 2 amigos. Jehová le dijo a Elifaz, en Job capítulo 42, versículo 7, mi ira se encendió contra ti, contra tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Entonces Dios le da instrucciones a los 2 amigos. Job capítulo 42, versículos 8 y 9. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros. ¿Ok? La razón del 7, el número 7 es un número común en la ofrenda de animales para el sacrificio. Si ves Levítico 23, 18 y Números 29, 32, estamos hablando de los números perfectos de lo que Dios requería para entregar los carneros. Estoy en Job 42, 8 al 9. Sígueme, por favor. E id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. A él atenderé para no trataros afrentosamente. El afrentosamente, anótalo por favor, viene del origen hebreo, margen o rostro. ¿Ok? Viene de Deuteronomio 28:50. La palabra rostro se usa así para denotar la condición de la persona, como Dios la observa o como Dios la pudiera juzgar. Entonces cuando dice, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Está diciendo, porque a él sí lo puedo ver de frente. La palabra rostro o la palabra cara, el significado es que Job era tan santo y recto que Dios lo podía juzgar y determinar que las oraciones de Job sí podía escucharlas. ¿Ya? A final de cuentas, para finalizar toda la historia, le está diciendo, que tanto juzgaron, va a orar por ustedes, porque a él sí lo puedo ver de cara. Salió siendo justificado a final de cuentas. Wow. Pero de todos modos, Zofar y sus amigos sirven como ejemplo de cómo la gente va a juzgar desde una perspectiva humana y pasan por alto el plan divino de Dios. El ser humano va a sufrir, el sufrimiento siempre va a estar a nuestro alrededor. En lugar que se observe el sufrimiento, ¿ok?, como consecuencia de malas acciones de una persona, somos invitados a través de Job a examinar nuestra propia vida primero, a la luz de las lecciones de estos 3 amigos. Ahí les va la lección principal. Sabiendo que el sufrimiento puede servir como parte del plan de la soberanía de Dios. Que el sufrimiento es algo de lo cual Dios se sirve como parte de sus planes para demostrarse
¿En algún atributo que Él quiera reflejar a nosotros? ¿En alguna faceta que Él quiere reflejar en nosotros? Y como tenemos las Escrituras, podemos ir a las Escrituras en estos sufrimientos y encontrar definición, el ejemplo bíblico. ¿Qué significa este sufrimiento? Y como la palabra de Dios es el manual de respuestas, ahí encontraremos el por qué esta persona está sufriendo, por qué nosotros estamos sufriendo, qué definición tiene este sufrimiento, y podemos entonces dar un consejo bíblico. No podremos deshacernos del sufrimiento porque es parte de la vida que Dios nos dio en esta tierra, ¿sí? Pero sí podremos llevar a las personas a un consejo de sabiduría. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Soy el Dr. Adrián Nájera, Universidad Teológica Day Spring. Nos despedimos. Finalizamos ya nuestra cuarta parte del libro Job y sus amigos. Comuníquense con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web que ven ahí en pantalla, www.dtuniversity.org. La escuela de Dallas, Texas, se despide. Hagan una bulla, grítenle aquí a la grabación a todos para saludar a todos. Ok, sí, Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Amén. Hasta luego.